estando llenos del Espíritu Santo. Yo le pido a mi Padre que no sean mis palabras. Yo le pido a mi Señor que no sea aún lo que esté en mi corazón. Yo le pido al Dios que está en los cielos, al Espíritu Santo que está aquí en medio nuestro y a Jesús que está sentado juntamente a su derecha en el trono, que sea solo su palabra, que sea solo su voluntad la que se hable aquí en este altar, que sea solo su presencia la que se manifiesta en este lugar y que sea solo Él el centro de atención de todo lo que podamos hablar o decir aquí hoy. Amén. Y por favor, iglesia, acompáñenme al libro de Hechos, que me pican los pies por caminar y me recuerdo y me regreso. Así tiene que ser todos los días, ¿ok? Cuando le piquen los pies por pecar, recuérdese cuál es el camino y se regresa. Cuando le piquen los pies por desviarse, por fijar su atención en otra cosa, por centrarse solamente en otra cosa. O sea, escúcheme, usted puede tener deseos, usted tiene anhelos, usted tiene sueños, pero nuestro mayor deseo, nuestro mayor anhelo tiene que ser Jesucristo. Y lo demás va a venir, pero en el orden correcto. Amén. Libro de Hechos, capítulo 4, por favor, vaya al capítulo 4. Y quiero que lea conmigo a partir del 23. Hechos 4, 23. Dice la palabra que al ser puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Está hablando del pueblo, está hablando de los discípulos, está hablando de los que estaban escuchando ahora la predicación. Pues ya Jesús había muerto, ya Jesús había entregado su cuerpo, ya Jesús había sido clavado en una cruz, ya había sido sepultado en una cueva y ya había resucitado al tercer día. Ya había sido manifiesta la bendición más grande de parte del cielo para nosotros. Pero quedaba ahora una gran misión, porque la gente seguía estando aquí en la tierra y Jesús ahora estaba en el cielo. Jesús ahora estaba a la diestra del Padre. Jesús no estaba presente caminando por la tierra. Jesús no estaba presente haciendo milagros. Jesús no estaba presente predicando. Jesús no estaba presente hablando. Jesús no estaba presente sanando o caminando. ¿Se entiende? Había ahora una iglesia que se estaba formando. Había ahora una misión que se estaba entregando. Había ahora un propósito que tenía que cumplirse. Y dice que al ser puestos en libertad, este grupo vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Dice, ellos al oírlo alzaron unánimes la voz a Dios y le dijeron: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David tu siervo dijiste, porque se amotinan las gentes y ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se unieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Venían de una condición, iglesia, escuche, de amenaza. Venían de una condición de opresión. Venían de una condición de angustia. Venían de una condición de conflicto. Y el conflicto, no sea usted, no sea el que está a su lado, a mí me desagrada. El conflicto a mí me contrista. El conflicto a mí me conmociona. El conflicto mueve un poco las simientes de tranquilidad, de paz. Mueve esas fibras que tenemos en el cuerpo que traen angustia. Eso hace el conflicto. Y el decreto de una persona, sobre todo cuando está en un nivel de autoridad, cuando está en un nivel no de importancia, porque no lo vamos a ver de importancia, cuando puede ser una importancia en el mundo espiritual, cuando hay un nivel que desempeña un rol categórico ante el mundo espiritual, ese decreto trae un peso. Y esto que hacían los sacerdotes y el concilio en este momento traía un peso espiritual sobre este grupo de personas, porque ellos acababan de recibir
una palabra de bendición. Acababan de recibir una palabra de esperanza. Acababan de recibir una palabra que sí los confrontó, los llevó, movió las fibras, pero a arrepentimiento. No había un conflicto de tristeza, sino de arrepentimiento. Y quizás había tristeza por lo que habían hecho, pero esa tristeza los llevaba a arrepentimiento. Y eso venía en ellos, pero el concilio les dijo y los amenazó que no hablaran esto, que no repitieran esto, que no llevaran esto a ningún otro lugar. Y había ocurrido un milagro muy grande en ese sitio, pues una persona que tenía 40 años enferma, por la predicación de Jesús, por el hablar de Jesús, por esa persona entender ahora y reconciliarse con Jesucristo o reconciliarse con su Padre a través de Jesucristo, había sido sana. Y tenía 40 años enfermo, tenía 40 años atado, tenía posiblemente toda la vida, pues pudo haber nacido enfermo, no lo sé. Podía tener toda la vida preso, podía tener pactos sobre él, pactos de su familia sobre él, alguna condición de tristeza, de pobreza espiritual que tuvieron sus padres sobre él. Podía estar atado toda su vida, pero al conocer a Jesús vino a ser libre. Y esto, iglesia, conmocionaba. Esto llevaba a reflexión a todo el que estaba al lado de esta persona o al que veía un milagro como este. Y esto los sacerdotes y el concilio no podía taparlo, no podía juzgarlo, es más, no podía condenarlo. No pudieron tenerlos presos a ellos o retener a este grupo porque no había forma, no había una forma palpable de hacerlo en ese momento. Y los dejaron libres, pero los amenazaron. Y este grupo llegó a su gente, llegó a su iglesia, llegó al cuerpo. Esta persona o este grupo de personas llega a un lugar, pero no con temor. Y me sorprendo entonces porque estando llenos del Espíritu Santo es donde podemos caminar, es donde podemos recibir esa valentía para no frenar nuestra lengua a seguir hablando de Jesús. Y escúcheme, la palabra dice en un punto que nuestra lengua debemos de refrenarla, ¿sí? Para hablar lo que no conviene, para hablar lo que no edifica, para decir mentira, para hablar engaño, para escupir maldiciones. Nuestra lengua debemos de refrenarla. Pero aquí Satanás quería refrenar la lengua de muchos cristianos, trayendo opresión, trayendo angustia, trayendo decretos de opresión y de angustia sobre su pueblo. Y quería frenar, ¿por qué? Porque sabía el poder, porque sabía la autoridad que hay en la palabra, mucho más cuando viene de un hijo de Dios, mucho más cuando viene de una persona llena del Espíritu Santo, mucho más cuando viene de un corazón genuino y sincero que está buscando el propósito real de hablar una palabra, bendecir a otro. Fíjese la libertad que tenían estos para hablar con su iglesia, porque debemos ser libres para hablar con nuestra iglesia. Debemos esperar lo mejor de nuestros hermanos. Y siempre lo he dicho desde el principio, no se trata de que confíe plenamente en una persona, sino de que confíe plenamente en lo que Dios puede hacer en una persona. Son dos cosas muy diferentes, porque mi confianza no va a estar en lo que esa persona es. Mi confianza va a estar en lo que Dios es y lo que puede hacer en esa persona. Esto no implica que yo no me voy a comunicar con esa persona. Esto no implica que yo no voy a evaluar lo que haga esa persona. Esto no implica que yo no voy a ser prudente, como dice la palabra. Esto no implica que yo no voy a hacer y esperar ver los frutos de esa persona. ¿Usted está entendiendo? Mi confianza está en Dios y en lo que Dios puede hacer con alguien, más mi fe o mi posición de fe y de seguir avanzando va a estar en los frutos de esa persona. De poder avanzar mi amistad con esa persona es porque los frutos son correctos. De poder avanzar mi confianza en lo que esa persona esté haciendo es porque sus frutos siguen siendo correctos. De poder avanzar
el camino juntos es porque los frutos que él está dando o que ella está dando son provenientes y son consecuentes al reino de los cielos. ¿Usted me está entendiendo? Es allí donde entra la confianza de la iglesia. Porque yo no puedo venir a mi iglesia a hablar con temor. Yo no concibo llegar a mi casa. Yo no concibo llegar a mi casa y hablar a mi papá, hablarle a mi mamá, hablarle a mi esposa, hablarle a mis hijos con temor. ¿Usted me está entendiendo? O sea, yo no concibo moverme en mi casa pensando: mi esposa me va a apuñalear, mi hijo me va a meter el pie, mi papá me va a envenenar la comida, o en lo que salga de esta casa van a hablar los tres mal de mí, o en lo que me mueva a ese lugar me van a cerrar las puertas, me van a cambiar la cerradura, me van a sacar de sus vidas. Usted puede vivir así. Usted puede vivir así, iglesia. Ah, perdóneme, no lo escuchaba y digo: ¿será que estoy loco yo? O sea, yo no concibo una iglesia pensando en que su hermano lo va a destruir. Yo no concibo una iglesia pensando en que el hermano lo va a vender. Yo no concibo una iglesia pensando en que el hermano, en lo que él caiga, lo va a patear. Yo no concibo una iglesia pensando en que cada uno es un Judas. Estos hombres llegaron amenazados. Estos hombres llegaron confrontados. Estos hombres llegaron quizás compungidos, tristes, porque, como le dije, el conflicto trae tristeza. El conflicto trae en nosotros cuando se le arruga el corazón. Usted puede entender esa frase, como que se le pone chiquito el corazón, como que no le entra nada, como que solo emana tristeza, no entiende, no sé qué pasa, Señor. Eso trae el conflicto. Eso es lo que quería Satanás con estos. Y cuando digo hombres, eran hombres y mujeres. No estoy hablando de un género o sino de la raza, hombres. Pero aún así, al escuchar la predicación de Jesús, al ver los milagros que emanaban de la fe en Jesucristo, al ver los milagros que eran hechos por la relación restaurada con el Padre que está en los cielos, que es quien genera los milagros a través de Jesús, estos venían llenos del Espíritu Santo. Y este mismo Espíritu que estaba en Jesús, estaba en ellos. Y este Espíritu les daba valentía para no callar. Este Espíritu les daba valentía para no intimidarse o dejarse intimidar y pensar: no, en la iglesia me van a callar, en la iglesia me van a condenar, en la iglesia no van a apañar lo que Dios está haciendo, en la iglesia van a hacer esto, en la iglesia nos van a apabullar, en la iglesia no, mejor no vamos, mejor no hacemos esto, mejor no decimos nada. Yo no concibo eso. Y yo veo libertad en esta gente para llegar y decirle: hermanos, sufrimos esto, esto y esto. Hermanos, está pasando esto, esto y esto. Iglesia, está pasando esto y esto y esto. Y así yo llegué a este lugar. Así yo me monté en este altar. Así, siendo libre de religión, siendo libre de ataduras, siendo libre de engaños. Yo no venía puesto por un gobierno aquí, ni vengo puesto por un gobierno, impuesto por un sistema. No venía ni siquiera puesto o impuesto por un apóstol, porque el apóstol no me impuso. El apóstol me bendijo. El apóstol me dio de su espíritu. El apóstol impuso manos sobre mí, sobre mi esposa, para darnos de su espíritu lo que había en él. Pero no impuso a nadie. Cualquier sistema que yo tenga que servir, que sea puesto por hombre, me daría pena estar allí. Solamente por eso, sin servir a Jesús. Usted me está entendiendo. No quiere decir que usted no pueda pertenecer a una empresa, que usted no pueda pertenecer a un club, que usted no pueda pertenecer a un deporte, que usted no pueda hacer una relación aquí natural. Pero no podemos, como le decía al principio, dejarnos desviar o dejarnos opacar, o que eso opaque nuestra relación con Cristo. Amén. Entonces esta gente llegó a su casa. Esta gente llegó con confianza a hablarle a sus hermanos, a decirle lo que estaba pasando. Y esto Dios lo permite para que cada uno pueda abrir los ojos en el tiempo progresivo. Esto no es forzado, esto no es obligado, esto no es impuesto. Esto no es que, bueno, tú me crees, entonces tú estás conmigo, tú no me crees, tú te vas. No se trataba de eso.
Iglesia, llegaron a hablar de el concilio de ese momento, de los sacerdotes puestos en ese lugar, pero no hablar en base a cada persona, sino en base a la situación que estaba aconteciendo. Se quería callar el evangelio de Jesucristo. Ahí voy al punto. No vinieron a hablar de cada uno, no, que mira, aquel sacerdote hace esto, aquel hizo aquello. No. Se quiere callar la palabra, se quiere callar la verdad, se quiere callar la sanidad, la santidad, el milagro de reconciliarnos con nuestro Padre. Nos han enseñado la ley, y todo es por la ley, y todo es a través de la ley, y todo es: si yo hago esto, entonces Dios está conmigo. Todo es: si yo hago esto, Dios está conmigo. Y se había opacado la fe, se había opacado la vida, se había establecido un sistema de quizás robots. El que hace esto, entonces tiene esta bendición. El que hace aquello, entonces tiene esta maldición. Pero no se había internalizado, se había dejado de internalizar la fe en Dios. ¿Y qué usa mi Señor? ¿Qué usa nuestro Padre? El mismo sistema natural que tenemos nosotros. Habla con Jesús, habla en el cielo y envía a su Hijo. Y Jesús acepta. Y viene no como ángel, viene no como rey, siendo el rey del cielo, sino que se hace hombre como usted y como yo. Se hace carne y hueso como usted y como yo. Se somete a la debilidad que usted y yo estamos sometidos día a día. Se pone, dígalo o digámoslo literal o coloquialmente, se pone en su pellejo y en el mío. Y al principio hablamos o adorábamos: Jesús, tú nos amas. Iglesia, ¿cómo no nos va a amar haciendo ese sacrificio tan grande? El primer sacrificio que hace es bajar del cielo. El primer sacrificio que hace es salir de la presencia de su Padre y venir a ponerse vulnerable. Porque sí, somos muy vulnerables nosotros. Pues Él se hizo vulnerable así como usted y como yo. Entonces quiero que entendamos nuestra naturalidad, iglesia. Que entendamos lo natural que somos aquí, en cuerpo. Lo débiles que podemos ser en muchas circunstancias. Lo frágiles que podemos ser ante adversidades, ante situaciones, ante problemas, ante una pelea, por pequeña que sea. Usted puede ser muy frágil ante cualquier circunstancia. Jesús vino a vivirlo. Jesús vino a sentirlo. Y escúcheme algo, eso me muestra a mí el amor que tiene por nosotros. Jesús mostró la obediencia y amor por su Padre, porque obedeció, porque se puso a la orden y dijo: yo voy, papá. Dijo: yo soy el que soy. Yo voy a ese lugar. Y muchos pueden decir: bueno, pero mostró el amor a su Padre. Escúcheme, iglesia, amar a la creación de su Padre y amar a su Padre es la misma cosa. Amar a la creación, a lo que su Padre formó, y amar a su Padre es la misma cosa. Entregarse y decir: Señor, yo estoy dispuesto, y venir a la tierra y morir por ti y por mí es la muestra de amor más grande. Y nadie o nada ni nadie puede decir que Jesús no nos amó, que Jesús solo amó al Padre, o que Jesús solo hizo un sacrificio porque Dios lo envió, o porque Dios lo mandó, o porque quiso agradarlo a Él. Escúcheme, Satanás sabía que el hombre se estaba creando. Sabía que había de parte de Dios una formación aquí en la tierra. Sabía y dijo a los ángeles: Dios, escuche, Dios va a crear al hombre, o está creando al hombre, y sopló en él aliento de vida. Lo hizo a su imagen y semejanza, y nos va a mandar a nosotros a que vayamos a la tierra a servirlo.
Y Satanás, lleno de odio, tuvo que salir de su lugar de eminencia, tuvo que salir de su lugar de bendición, tuvo que salir de su lugar de seguridad por estar lleno de odio. Y tenía mucho conocimiento, pero ahí entendemos que el conocimiento no es sabiduría, que mucho conocimiento y lleno de odio simplemente nos va a llevar a tomar malas decisiones. Así que yo no puedo estar lleno de odio, yo no puedo estar lleno de rencor, de resentimiento. ¿Y cómo lo hago, pastor? Perdonando. El perdonar es una decisión, el perdonar es una actitud, el perdonar es una forma, el perdonar es una vida, iglesia, porque todos los días tenemos algo que perdonar y tenemos algo por lo cual pedir perdón. Porque todos los días alguien, escúcheme, todos los días alguien le va a ofender. Todos los días alguien le va a mirar feo. Todos los días alguien le va a hacer algo que a usted no le agrada. Todos los días el hijo o la hija o el esposo o la esposa o los padres o el hermano o la hermana o el hermanito de la iglesia o algún bendecido en la calle le va a hacer algo, iglesia, que le va a afectar, que le va a conmover la simiente, que le va a querer hacer daño. Pero en ese momento es donde usted y yo tenemos que pararnos así como Jesús se paró en la cruz. Señor, perdónanos. Señor, perdona. Señor, ayúdame a perdonar. Señor, enséñame a perdonar. Señor, enséñame a hablar tu palabra. Enséñame a no guardar nada de esto. Y veía el escrito de un hermano por Facebook que ponía un recuerdo de unas palabras que yo le dije. Y lo primero que le dije es: guarda tu corazón sobre toda cosa. Es invento mío, no, es palabra de Dios. Dios nos dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. ¿Y cómo lo vas a guardar? Perdonando. Usted puede buscar corregir la ofensa, usted puede buscar corregir los errores, usted puede buscar corregir las situaciones, y eso es válido, es necesario, pero no desde el odio. No desde el odio. Satanás se llenó de odio porque tenía que venir a la tierra a servir a los hombres, y logró hacer que 1/3 de los ángeles creyeran y se llenaran del mismo odio y fueran destituidos del cielo, porque en algún momento los chantajeó o los envenenó o les dijo: ustedes también van a tener que ir a la tierra a servirlos a ellos. ¿Y usted cree que Satanás es más que Jesús? ¿Usted cree que Jesús, siendo Dios, le importó venir a la tierra y hacerse hombre? Y como dice la palabra, no conforme a eso se hizo siervo. No conforme a eso se hizo el que le abría el camino a los demás. Qué poderosa esta revelación, qué poderoso este entendimiento de lo que es hacer el bien a otro, de lo que es bendecir a otro, de lo que es abrirle el camino a otro. Y siempre reconociendo el trabajo de otra persona. Iglesia, Jesús vino. Yo se lo he predicado, te lo he leído. Y estaba Juan el Bautista, el apóstol de ese tiempo o de ese momento. Y dice la palabra que era el que le abría camino al Señor, que era el que predicaba y decía: viene el Mesías, y bautizaba. Y caminaba en el desierto, y muchos le pensaban como loco, o les aparentaba, o pensaban que era un loco. Pero la gran mayoría que se acercaba, se llenaba de fe, eran bautizados y se arrepentían y cambiaban su vida, porque había una palabra de fe en este hombre, porque había un propósito de parte de Dios en este hombre, porque había una comisión de parte de Dios en este hombre. Y Jesús llega a la escena en ese momento. Jesús llega a la escena cuando Juan el Bautista está bautizando, y Juan lo ve y dice: él es el Mesías. Para hacerle un resumen, y Jesús le dice: bautízame. Jesús le dice: bautízame. Y Juan le dice: yo no soy digno ni siquiera de atar
el calzado de tus pies. ¿Y cuántos de nosotros muchas veces nos ponemos altivos delante de Cristo? Y le queremos dar rienda suelta a nuestra mala manera de vivir, cuando Jesús está a nuestro lado llamándonos con amor, hablándonos con su justicia, y pateamos su verdad, pateamos ese amor, escupimos su sacrificio, imponiendo nuestra voluntad, imponiendo lo que nosotros pensamos o lo que nosotros deseamos, porque más que pensarlo lo deseamos, más que pensarlo lo tenemos clavado aquí en el corazón, lo tenemos, mire, vivito aquí en la carne. Y al darle rienda suelta a eso, le estamos bofeteando a Jesús su amor. Le estamos diciendo a Jesús que Él no es digno ni siquiera de estar o atar los zapatos o las trenzas de mis zapatos. ¿Cuántas veces hemos invertido esa posición? Ahora entiendo por qué Juan el Bautista fue el escogido para abrir el camino a Jesús. Ahora entiendo cómo Juan el Bautista podía estar lleno del Espíritu Santo aun cuando Jesús no había estado presente aún. Por fe. Por fe en Jesús, sin haberlo conocido, sin haberlo visto, más que conocerlo, sin haberlo visto, porque hay que conocer a Jesús para poder tener fe en Él, y la fe en Jesús nos lleva a conocerlo. Son dos cosas que van de la mano. Este hombre fue sabio, y el conocimiento que manejaba, porque él recibía revelación de Dios para hablar de un Mesías. Él recibía revelación de Dios para abrir camino a un Mesías. Él recibía revelación de Dios para bautizar a multitudes y que de esas multitudes salieran sanos, salieran cojos caminando o corriendo, salieran ciegos viendo, salieran llenos personas que estaban llenas de lepra sanas. ¿Usted me está entendiendo? Él recibía revelación de Dios, pero entendió que eso no provenía de él. Entendió que ese ministerio no era de él. Entendió que esa gracia, ese don, ese favor no se sostenía por él, sino que había algo o alguien mayor que él que lo iba a sostener. Y eso a mí me insta y no me da temor a ir a los pies de Cristo. Eso me insta a mí a entregar lo que tengo, a entregar los dones, a entregar las fuerzas, a entregar la belleza que Dios te ha dado a los pies de Cristo y decirle: Señor, eres tú, aun cuando yo no sea digno de atar los zapatos de tus pies o el calzado de tus pies, eres tú el que me va a bendecir. Y escúchame algo: Jesús, en la posición más alta que tenía en el cielo, bajó a la tierra y no bajó con altivez, no bajó con orgullo. ¿Usted cree que Jesús se puso en ese plan? No, todo yo. Hay gente que aquí que se pone en ese plan. No, todo yo. Todo yo. Yo tengo que orar, yo tengo que orar. No, yo tengo que ir a la cámara. Yo tengo que cocinar. No, yo tengo que ir al baño. Todo yo. Y nos ponemos en ese plan. Y Jesús, iglesia, el rey no de la tierra, el rey del universo. Entiéndame ese punto, no es de la tierra, del universo. La tierra es un punto en el universo. La tierra es algo microscópico en el universo. Y Jesús es el rey del universo. Y vino a este punto, a este puntito donde estaba el Espíritu Santo, ojo, donde se movía el Espíritu Santo. Desde el principio el Espíritu Santo se movía en la tierra. Vino a este puntito a servir, siendo el rey del universo. Y no echó por tierra todo el trabajo o todo el esfuerzo que había hecho este hombre, Juan el Bautista, porque le dijo: es necesario que tú me bautices. Fíjese la honra que trae Jesús, o la honra que trae el servir al único que va a ser fiel. Iglesia, eso me lleva a mí un entendimiento de que yo no tengo que tener temor, de que yo no tengo que tener angustia por servirle a Cristo, de que Jesús me va a honrar en el tiempo y en el momento que sea necesario.
de que Jesús me va a sostener en el momento de angustia o de necesidad, de que Jesús me va a levantar en el momento de conflicto, de tribulación, de que Jesús me va a honrar en el momento de servicio y de entrega. Y esto permitió, escúcheme ahora, esto permitió que la condición natural que Jesús traía como hombre, 100% hombre, pasase ahora a un plano sobrenatural. Porque dice la palabra que allí, bajo esa obediencia, bajo esa posición de humildad, bajo esa posición de entrega y respeto, fue lleno. El Espíritu Santo posó sobre él. ¿Y para qué el Espíritu Santo, pastor? No podemos andar solo en esta carne. No podemos vencer solo en esta carne. No podemos pararnos y decirle a la tentación, no vengas, o huye de mí. Tú no puedes pararte a decirle a esa mujer bonita que esté a tu lado, que te esté tentando porque tú quieres, o porque tú la buscas, o porque tú estás viendo, o a ese hombre guapo, agradable a tus ojos, a ese colirio a tus ojos. No puedes decirle en tu carne, vete. Necesitamos ser llenos del Espíritu Santo para poder dar pasos sobrenaturales. Sobrenaturales, iglesia. Pasos por encima de esta carne. Pasos por encima aún de lo que tenemos bajo nuestros pies. Porque no podemos menospreciar nada. No podemos menospreciar nada. No podemos tomar cualquier cosa o no podemos tomar las cosas pequeñas como sin importancia. Dice la palabra, cuídate de las pequeñas zorras. No está hablando de una persona, está hablando de condiciones, de situaciones que son pequeñitas, que no las tomamos en cuenta. No podemos dejar de tomar en cuenta nada. Pero ¿cómo lo hacemos? En nuestras fuerzas naturales no vamos a poder. Necesitamos el Espíritu Santo de Dios. Iglesia, Jesús estaba claro. El Padre y Él eran uno, junto con el Espíritu Santo. Y Jesús no iba a caminar en esta tierra predicando el reino o el evangelio del reino de los cielos sin el Espíritu Santo. Jesús no se iba a sostener en esta tierra afrontando todo el compromiso y todo lo que tenía que hacer para su Padre que está en los cielos sin la presencia del Espíritu Santo. Jesús no iba a confrontar a su familia, no iba a confrontar a la iglesia misma, no iba a confrontar al concilio, no iba a confrontar a los sacerdotes. Es más, no iba a confrontar a la ley sin la presencia del Espíritu Santo. Y dice la palabra ahora que Él vino a ser la piedra angular. Vino a ser la piedra angular, y eso es lo que le molestaba a los sacerdotes. Porque con la ley podían controlar, con la ley podían vestir a todo el mundo como les daba la gana, con la ley podían poner a todo el mundo con la misma barbita, con la misma... Es como que yo agarrara hoy, bueno, todas las mujeres le ponemos silicón, a todos los hombres le ponemos peluca, a los que están calvos y a aquel le pintamos cejas para que todos sean igualitos. Eso hacía la ley, o eso hizo el hombre con la ley. Perdónenme porque no estoy yendo contra la ley. Eso hacía el hombre con la ley, manipular. Y a todos le ponemos bata, y a las mujeres le ponemos, bueno, le tapamos que no se le vean los ojos, que se le vean nada más los ojos, para que no tienten a nadie. Necio, si la tentación está en tu corazón, si aún viendo en los ojos a esa mujer ya la estás deseando, porque es una condición natural, porque es una condición natural, iglesia. Y lo único que puede ir contra naturaleza es el Espíritu Santo de Dios. Lo único que te puede dar fuerza para ir contra esa naturaleza es el Espíritu Santo de Dios. Y Jesús lo entendía y no venía ni con ínfulas ni con jactancia, como muchos pueden llegar. Bueno, yo soy fulano de tal. Te voy a dar un ejemplo personal. Yo soy Aquiles Salón, hijo de Zoraida Salón, fundadora del Ministerio Maranata aquí en Venezuela.
la primera mujer que creyó en este ministerio, la mujer que fundó una iglesia desde cero, la mujer que creyó en las personas que trabajaban con ella, la mujer que dio una oportunidad a muchos creyendo en lo que Dios podía hacer con esas personas, que muchas veces puso su confianza en otros que la traicionaron. Y podía llegar yo a decir: yo soy el hijo de esa mujer, sirvo, pónganme en la iglesia, pónganme en un lugar importante allá en Valencia, pónganme o pongan mi nombre en todas estas instituciones a nivel nacional. Iglesia, no me interesa. Eso fue lo que hizo Jesús. No le interesaban los títulos. Jesús tenía carga por su Padre y por la obra de su Padre. Yo vine con carga por la obra de Dios en este lugar y por la obra que mi madre había hecho. Yo vine entendiendo que le iba a servir y que había dejado de servirle a un Dios real y vivo. Había dejado de servirle por mucho tiempo y que venía ahora a servirle a un Dios real y vivo. Y eso lo entendí de la noche a la mañana, iglesia. Eso no pasaron años. Hubo un trabajo por mucha terquedad. Hubo un trabajo que Dios tenía que hacer por mucha terquedad que hay en el corazón de nosotros. Hubo un trabajo que Dios, o hay un trabajo que Dios está haciendo en ti por lo terco que eres, de seguir viviendo en lo natural únicamente. No estoy hablando de que usted se ponga a flotar ahora y busque levitar y busque meterse cuanto anabólico hay o cuanto medicamento hay para entonces entrar en otro aspecto espiritual. No estoy hablando de eso. No estoy hablando de algo extrasensorial. Estoy hablando de vivir aquí en la tierra y de poder ser santos, o de poder ser llenos del Espíritu Santo para seguir caminando con santidad. Que cuando nos resbalemos nos podamos levantar porque el Espíritu Santo está conmigo. Que cuando caigamos podamos salir del hueco y decir: no regreso a ese hueco, no regreso a ese pecado, no regreso a esa condición, no regreso a ese lugar. Iglesia, si entendemos esto, perdemos el temor de ver a mi hermano como un posible enemigo, como un posible rival, como un contrincante. Dejamos de competir en la iglesia. No dejamos de ser competentes, porque Jesús fue el más competente y no tuvo miedo a honrar el cargo de una persona. No tuvo miedo a honrar la posición de una persona. No tuvo miedo a decirle a esa persona: has hecho un buen trabajo y yo tengo que estar bajo esa línea. ¿Cuántas personas llegan aquí y le quitan todo el crédito al líder, al otro? Dicen: no, este no sirve, aquel no hace, aquel no fue, sino que fue el que estaba, sino el que se fue. Mira, el que se fue ya no está, están los que están. Ore por el que está, clame por el que está, bendiga al que se fue, clame también por él para que Dios lo guarde, lo cubra, lo cuide, lo levante. Pero no podemos ser falsos. Jesús no fue falso. Jesús honró a su Padre en los cielos y dijo: yo voy, Señor. Y cuando llegó aquí a la tierra, honró su creación. ¿Usted me está entendiendo? Honró su creación. ¿Cuántos somos falsos? ¿Cuántos hijos falsos hay que honran a papá y a mamá, pero al hermano no pueden, ni verlo? A su hermano de sangre no pueden honrar, no pueden respetarlo. ¿Cuántos hay que honran a veces al pastor cuando le da la gana, y al líder ni lo miran, y al líder ni le hablan? No, al líder de lejos. El pastor porque está en el altar y está ocupado y esto y el otro, entonces no me va a preguntar mucho. Pero el líder se va a poner a escudriñarme, a decirme, y eso molesta. Y por esa altivez no somos llenos del Espíritu Santo.
Por ese orgullo y esa posición de orgullo no somos llenos del Espíritu Santo. ¿Cuánto vemos al hermano de la iglesia? Ni siquiera ponga al líder que tiene un cargo o que tiene una responsabilidad. A su hermano, al que está llegando igualito que usted por la puerta a las 11:30, terminándose la predicación. Y usted no puede honrar a ese hermano que hizo el esfuerzo, porque sé que muchísimos hacemos el esfuerzo para llegar a este lugar. ¿Usted me está entendiendo? O sea, necesitamos internalizar que esta es la casa de Dios y es nuestra casa. De que tenemos que tener confianza primero en un Padre que está en los cielos, que envió lo mejor del cielo para morir por mí. Que eso que vino del cielo a morir por mí no vino a humillarme, no vino a retarme, no vino a ofenderme, vino a honrar mi trabajo, vino a honrar el camino que he recorrido, vino a restaurar lo que me dañaba, vino a deshacer lo que me ataba, vino a quitar las cadenas de opresión, vino a romper las maldiciones que yo pude haber hecho antes o haber atado antes, vino a romper las maldiciones que mis padres pudieron haber hecho. Toda hechicería, toda brujería, todo pacto contrario a la voluntad de Dios que mis padres hayan hecho, Jesús vino a romperlos. ¿Cómo no voy a honrar esa posición? Ambas posiciones, Juan el Bautista y Jesús, el Mesías, tienen una posición común. Ambas posiciones tienen una condición común, que es la condición esencial para ser llenos del Espíritu Santo: humildad. Humildad, iglesia. Dice la palabra que Dios mira de lejos al altivo, más de cerca, de cerquita así, se pone a su lado, le da de su espíritu, le da bendiciones, abre los cielos, restaura hogares, restaura corazones, llena vientres no solo de hijos sino de sueños. Permite que esos sueños puedan cumplirse. Permite que el devorador, el que viene a destruir, sea reprendido, para que esos sueños que se cumplieron, esos sueños que se están materializando, no sean borrados, no sean destruidos, no sean dañados. Esa llenura, iglesia, viene por la humildad. No es el conocimiento, o no es solo el conocimiento. Es que apliquemos esos conocimientos con el amor de Dios. Es muy diferente. Eso es sabiduría. Aplicar los conocimientos llenos del amor de Dios, llenos de un amor sincero, llenos de un amor que no es de prejuicio, llenos de un amor que no es de interés, llenos de un amor que no es solamente sexual o no es solamente por algo que conseguir o algo que obtener. Un amor que va más allá muchas veces de nuestro entendimiento, que solamente se puede es vivir y disfrutar, iglesia, porque muchas veces no se puede explicar. Y yo puedo tratar de explicarle: Jesús dejó el cielo, pero usted tiene que tener una revelación del cielo para entender qué fue lo que dejó Jesús. Yo puedo decirle que Jesús amaba a su Padre, pero usted tiene que amar a sus padres para entender un poco cómo Jesús de qué Jesús tuvo que desprenderse de ese lugar. Usted tiene que amar la obra de la mano de sus padres, de sus hijos. Usted tiene que amar la obra de su hermano, la obra de la iglesia. Usted tiene que amar la obra aún del trabajo que esté haciendo, para entender lo que Jesús sentía o sintió o siente por la creación de su Padre. Entonces tenemos que empezar nosotros. Ya Jesús hizo su parte.
o ya Jesús comenzó a hacer su parte, porque Jesús nunca va a dejar de hacerlo. Pero Él comenzó a hacer su parte notoria en lo natural cuando murió por ti y por mí. Y el tiempo se hizo extenso, se hizo corto. Tenía mucho más que decir, pero creo que lo que se ha hablado hoy es un principio. Es un principio de entendimiento, de que Jesús me abre el camino, de que Jesús es el centro de mi vida, y que al creer en Él, al tener fe en Él, al centrar mis fuerzas en Él, estoy siendo humilde, estoy siendo sensato, estoy siendo agradable a Dios, estoy siendo, a pesar de mis errores, a pesar de mis fallas pasadas, a pesar del lugar de donde vengo, a pesar de mi raza, a pesar de mi color, a pesar de mi condición de enfermedad, a pesar de lo que hice en mi hogar o de lo que dejé de hacer, a pesar de mis olvidos o a pesar de mis malos recuerdos, a pesar de los pesares, a pesar de todo eso, Él me está esperando. Él me está esperando. Él quiere levantarme ahora. Y que con esa humildad entonces su Espíritu Santo, el Espíritu Santo de Dios, viene a reposar en mí. Y que con esa llenura yo voy a poder caminar en esta tierra como hombre natural, haciendo cosas sobrenaturales, venciendo el pecado, venciendo las maldiciones, venciendo el sistema. Yo no sé si usted quiere vencer este sistema de atadura o no. No lo sé, iglesia. Yo estoy peleando mi batalla y quiero vencer ese sistema. Mi dependencia es del cielo y mi independencia viene de Dios. Ah, mi Señor. Mi dependencia es del cielo. O sea, yo dependo de lo que Dios me da. Yo dependo de lo que Dios es. Yo dependo de lo que Dios tiene. Y escúcheme, al principio usted lo leyó. Él es todo en todo. Él es el dueño de todo en todo. Yo dependo de lo que Dios es. Y mi independencia viene ahora de lo que Dios me ha dado. Ah, mi Señor. Tu independencia, iglesia, viene de lo que Dios te ha dado. Ese lugar de bendición, ese lugar de libertad, ese lugar donde tú puedes ser libre, respirar, es porque Dios te lo ha dado. Y eso que Dios te da, el diablo no puede quitártelo. Eso que Dios te da no viene para destruir, no viene para tristeza. Esa es la bendición de Dios. Entonces usted empieza a ser pleno. Usted empieza a manejar su dinero y usted puede viajar con plenitud de gozo a pesar de muchas situaciones difíciles que hay en el país. Sí las hay. Sí las hay, las vemos y las palpamos, pero le servimos a un Dios que mucho más grande que el imperio más grande que esté aquí en esta tierra. Es mucho más grande que cualquier sistema humano que esté en esta tierra o cualquier sistema aún espiritual que esté en esta tierra. Así que nada ni nadie, ni lo creado, ni los ángeles, dice la palabra, me puede separar de ese amor. Esto me lleva a mí a creer. Esto me lleva a mí a creer. Y el título donde leí aquí dice: los creyentes piden confianza y valentía. Hay confianza. Esto me lleva a mí a confiar en Dios, a confiar en Dios, a confiar en Dios. Y me llena de valentía para seguir hablando.